En este vídeo os voy a dar 7 buenas razones para que toméis chocolate, especialmente chocolate negro, durante el periodo, porque como os voy a explicar en este vídeo, van a ser razones que justifican el tomar el chocolate para aliviar todas las molestias asociadas a la menstruación. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Una de las razones principales para tomar chocolate negro durante el periodo es que va a reducir el dolor de la menstruación. ¿Y esto a qué es debido? Pues es debido básicamente a que esos calambres y esa inflamación que sufre la mujer durante la regla está relacionado con la producción por parte de la pared del útero de un tipo de hormona conocida como prostaglandina, que es una hormona mediadora del dolor. ¿Qué ocurre? Que el chocolate, y en especial el chocolate negro, tiene altísimos niveles de magnesio. Para que os hagáis una idea, simplemente una onza de chocolate viene a tener unos 95 miligramos de magnesio, 3 veces más que un plátano de tamaño medio. Y estos niveles altos de magnesio actúan como relajante de la musculatura de la pared del útero, haciendo que esta liberación de prostaglandina no sea tan acusada, no sea tan elevada. En segundo lugar, y esto me imagino que lo conocéis todos y todas, el chocolate, y en especial el chocolate negro, cuando lo tomamos induce la secreción por parte de nuestro cerebro de las conocidas como endorfinas, en especial la serotonina, la hormona de la felicidad, una hormona que nos hará levantar un poco el ánimo después de esta sensación tan desagradable de inflamación y dolor. No es un efecto directo, pero sí que es indirectamente muy importante que tengas un buen estado de ánimo después de estar tan fastidiada por este tipo de dolores. La tercera razón por la cual debes tomar chocolate negro, especialmente en el periodo, es que el chocolate negro tiene altísimos niveles de potasio. ¿Y qué hace el potasio? Pues el potasio regula a su vez los niveles de sodio. Y cuando los niveles de sodio están alterados, tú te vas a sentir siempre más hinchada. Con lo cual, tomar chocolate durante la menstruación va a hacer que esa sensación de hinchazón generalizada que tiene tu organismo se vaya reduciendo, por lo menos un poco, de manera que de forma indirecta también ese dolor mecánico que tiene el sentirse hinchada, pues lo vas a ver un poquito apaciguado. Otra razón fundamental, y esta es muy importante, por la cual debes tomar chocolate negro mientras estás en la menstruación, es que el chocolate, te parecerá increíble, pero tiene 10 veces casi más hierro que la carne de vacuno. Con lo cual, estaremos de acuerdo que en toda menstruación va a haber una pequeña anemia debido a la pérdida de sangre. Por lo tanto, tomar chocolate negro te ayudará a que vaya tu organismo produciendo más glóbulos rojos. Por lo tanto, te ayudará a reducir sí o sí esa sensación de anemia y cansancio que puedes tener asociada a la regla. También hay estudios que dicen que el chocolate, y en especial el chocolate negro, regula los niveles de estrés. Y en toda menstruación hay altos niveles de estrés por el dolor, malestar, etc. Os tengo que decir que esta justificación o esta explicación tiene un poquito de trampa. Y es que los últimos estudios que se han presentado sobre este efecto del chocolate lo han hecho investigadores suizos. Y ya sabéis la importancia que tiene el chocolate para Suiza. Pero bueno, yo lo cito, no vaya a ser que luego sea verdad y no tenga que ver con la relación de algunos investigadores con alguna casa famosa de chocolates suizos. Pero lo que sí que está claramente muy demostrado es que el chocolate negro tiene altísimos niveles de flavonoides. Y los flavonoides, como ya hemos hablado en varios vídeos aquí en el canal, tienen un claro efecto antiinflamatorio. Y no me negaréis que la menstruación es de por sí un proceso inflamatorio molesto y dolorosísimo. No quiere decir que esto sea sustitutivo del ibuprofeno, no, pero que lógicamente mejora significativamente la sensación de dolor
en las reglas, pues no en las más dolorosas, pero sí en las más estándares. Y por último, un beneficio indirecto que tiene también el chocolate para la mujer durante la menstruación es que los principios activos del chocolate, y en especial los flavonoides, reducen significativamente la aparición de acné que suele ocurrir en algunas mujeres durante la menstruación por los cambios hormonales que se da en el organismo de las mujeres. Hay una creencia antigua de que el chocolate producía acné. No es cierto, esto no es verdad, esto está completamente demostrado. Más bien lo contrario, especialmente en la menstruación, que puede ser un periodo de aparición de acné, nos va a venir muy bien, aparte de por todo lo anterior que ya hemos comentado en el vídeo, para ayudaros a reducir esta desagradable aparición de puntitos blancos, puntitos rojos en la piel que pues un poco nos afean, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.